Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial a dos leyendas, a Raquel Verónica, que me escribió: de verdad eres fabuloso, súper profesional y tus comentarios de cierre siempre son súper acertados. Te felicito y que Dios te bendiga mucho, Tess. Muchísimas gracias por esas palabras tan bonitas, las recibo con el alma, te envío un gran abrazo cósmico y espero que las cosas en tu vida vayan de maravilla. Por favor, cuídate mucho. También quiero saludar a Clau Francés, que me escribió: sigues siendo mi fiel acompañante en mi diario vivir, Dios siga bendiciendo tu camino. Mil gracias a ti por verme y por estar en la comunidad, Clau. Gracias por todo, te envío un fuerte abrazo y te deseo lo mejor. Así que cuídate mucho, mi leyenda. Una mañana cálida de mayo en la ciudad fronteriza de Cúcuta se tornó en pesadilla. El jueves 15 de mayo de 2025, la tranquilidad del barrio El Bosque se rompió cuando la joven María José Estupiñán Sánchez, de 22 años, fue asesinada frente a la puerta de su casa a sangre fría. Un hombre llegó disfrazado de domiciliario como si fuera a entregar un obsequio, y María José, confiada, salió a recibirlo. Segundos después, el impostor sacó un arma y le disparó sin piedad. Aquella escena, captada por una cámara de seguridad, congeló el horror en 3 fogonazos. Los disparos resonaron a eso de las 8:12 de la mañana y fueron seguidos por el grito desgarrador de su madre al ver a su hija desplomarse mortalmente herida. María José murió allí mismo, antes de que pudiera llegar ayuda médica. El crimen sacudió a Colombia y trascendió sus fronteras, desatando indignación colectiva y un amargo debate sobre la violencia contra la mujer que persiste en la sociedad. En un trágico eco, lo ocurrido en Cúcuta reflejó un patrón escalofriante. Apenas 2 días antes, en México, otra joven influencer de 23 años, Valeria Márquez, había sido asesinada de manera casi idéntica. Un sicario camuflado de repartidor que se acercó con el pretexto de entregar un regalo y, sin mediar palabra, le quitó la vida a balazos. La similitud entre ambos casos estremeció a muchos y dejó en evidencia que la violencia de género no conoce fronteras ni entiende de geografías. María José Estupiñán creció en Cúcuta, ciudad al nororiente de Colombia, en la frontera con Venezuela. Desde muy temprano destacó por su carisma y espíritu emprendedor, convirtiéndose en una figura querida en su entorno académico. Cursó sus estudios de secundaria en los colegios La Salle y Santo Ángel de la Guarda de Cúcuta, y más tarde ingresó a la Universidad Francisco de Paula Santander para estudiar comunicación social y periodismo. Para cuando llegó al séptimo semestre de la carrera, ya se perfilaba como una de las estudiantes más sobresalientes. Conocida por su dedicación y entusiasmo, María José soñaba con ser presentadora de televisión y estaba decidida a lograrlo. De hecho, se encontraba realizando los trámites para iniciar sus prácticas profesionales en el canal regional TRO y trabajaba en su proyecto de grado, enfocado en investigar las emisoras de radio comerciales en Cúcuta. Pero María José no solo brillaba en las aulas, su belleza y personalidad magnética la llevaron también al mundo de la moda y de las redes sociales. Desde 2022, había comenzado a ganar seguidores en internet gracias a sus contenidos sobre cuidado personal, consejos de belleza, estilo de vida y viajes. Abrió su propia ventana al mundo digital, donde difundía mensajes de empoderamiento femenino a la par que promocionaba productos.
Muy pronto alcanzó notable popularidad en plataformas como TikTok, donde sus miles de seguidores le apodaron cariñosamente como La Mona, debido a su melena rubia y su estilo fresco. Además de ser influencer y modelo, María José tenía vena de empresaria. Con apenas 20 años ya era dueña de 3 emprendimientos dedicados a productos femeninos, lencería, ropa y calzado, que ella misma promocionaba en sus redes y en los que invertía su energía creativa. Quienes la conocieron la describen como una joven llena de vida, trabajadora, incansable y con un carisma capaz de iluminar cualquier habitación. En su entorno, María José inspiraba admiración, representaba a la universidad en eventos, motivaba a otros jóvenes a perseguir sus metas y pese a su fama incipiente mantenía la sencillez y la cercanía con sus amigos y familiares. Detrás de la pantalla y de las sesiones fotográficas, había una universitaria con sueños enormes y el firme propósito de labrarse un futuro brillante. Sin embargo, bajo la luz de esa prometedora vida pública, también se cernían sombras que pocos alcanzaban a ver. Tras la imagen radiante de la Mona, se escondía una realidad difícil. María José había sido víctima de maltrato, parte de alguien a quien en su momento amó. A sus 15 años, inició una relación que pronto se tornó tormentosa. Para 2018, cuando apenas alcanzaba la mayoría de edad, denunció a su entonces novio por violencia intrafamiliar, cansada de soportar abusos físicos, psicológicos y amenazas que minaban su tranquilidad. Aquella adolescente valiente decidió alzar la voz y buscar protección legal, aun cuando ello implicara enfrentarse a su agresor en los estrados. Las denuncias quedaron registradas ante las autoridades y con el tiempo se convirtieron en un proceso judicial largo y doloroso. Según fuentes cercanas, durante años María José lidió con las secuelas de esa relación violenta, ataques de ansiedad, temor constante y un acecho que parecía no cesar. Su expareja no aceptaba su determinación de vivir libre de violencia y la seguía hostigando con intimidaciones y desplantes, manteniendo viva la pesadilla incluso después de la ruptura. Los esfuerzos de María José por buscar justicia finalmente dieron fruto en 2025. El 14 de mayo de 2025, tan solo un día antes de su muerte, se celebró una audiencia crucial. Un juez reconoció formalmente a María José como víctima de violencia doméstica y emitió un fallo a su favor. La sentencia ordenaba a su exnovio pagarle una indemnización de 30 millones de pesos, unos $7,000, como compensación por los daños causados. Aquella tarde, al salir de los juzgados, María José por fin respiró un poco de alivio. Se había hecho justicia en el papel. El Estado le estaba dando la razón tras años de calvario. Quizá pensó que al final podría pasar la página de ese capítulo ominoso de su vida, pero el destino le tenía preparado un giro siniestro. Lo que María José probablemente no sabía, o tal vez sí intuía en sus peores temores, es que el peligro seguía al acecho. Apenas 2 meses antes, en marzo de 2025, había ocurrido un incidente escalofriante que ahora cobra siniestra relevancia. María José se encontró cara a cara con su exnovio en su propio apartamento y aquella confrontación terminó con violentas amenazas de muerte. Según trascendió después, existen imágenes en poder de la fiscalía que capturan ese encuentro. Se ve al hombre furioso profiriendo intimidaciones contra ella e incluso agrediéndola físicamente.
La familia de María José entregó esas evidencias a las autoridades como prueba del acecho implacable al que ella estaba sometida. En ese momento, marzo de 2025, María José consiguió salir con vida de la confrontación, pero quedó profundamente afectada. Aún así no permitió que el miedo la paralizara. Continuó con sus estudios, sus proyectos y sus actividades cotidianas, intentando sobrellevar la angustia. Sus seres queridos cuentan que pese a todo, ella mantenía la esperanza de que el proceso legal la protegiera, de que su exnovio finalmente la dejaría en paz tras el fallo judicial inminente. En las redes sociales, donde mostraba siempre su mejor sonrisa, María José casi nunca habló abiertamente de estos temores. A diferencia de Valeria Márquez, la influencer mexicana que sí había expresado públicamente su miedo a que su expareja le hiciera daño, María José optó por la discreción en estos asuntos personales. No obstante, algunos rastros de inquietud se asomaron entre líneas en sus publicaciones. En abril de 2025, por ejemplo, compartió en Facebook un par de mensajes con un humor negro y resignado que hoy helan la sangre al releerlos. Menos mal que la vida es una porque este mierdero no me lo aguanto dos veces. Escribió en tono jocoso, dejando entrever un hastío profundo. En otro post, bromeó con sorprendente desenfado sobre su propia muerte. Si me muero, me planchan el cabello, porfa, ondas. Por favor, y no me quiten las pestañas. En ese entonces, tales frases pudieron parecer simples ocurrencias sarcásticas de una joven extrovertida. Pero tras su fallecimiento, muchos internautas las han interpretado como señales inquietantes, destellos de una presión interna que María José cargaba en silencio, o tal vez meras casualidades trágicas, ironías del destino que adquieren significado solo con la perspectiva de la pérdida. Lo cierto es que María José hizo todo lo que estaba en sus manos para protegerse, denunció a su agresor, buscó ayuda institucional, siguió el protocolo legal, la ruta para casos de violencia e incluso logró una sentencia favorable. Pese a ello, esas sombras en su vida seguían acechando desde el rincón más oscuro, y en la aurora del 15 de mayo, esas amenazas latentes se materializaron de la forma más brutal. El jueves 15 de mayo de 2025 amaneció como un día prometedor para María José. Tras la victoria legal de la víspera, parecía que al fin podría pasar la página. Esa mañana, además, ella tenía planes felices. Había empacado sus maletas para viajar en las próximas horas a la ciudad de Cartagena de Indias, destino al que amaba y que había visitado apenas en febrero, según se apreciaba en sus fotos recientes. La joven se levantó temprano, dejó listas sus cosas para el viaje y se arregló con ropa deportiva, dispuesta a ir un rato al gimnasio antes de emprender el vuelo. Era una costumbre suya empezar el día con ejercicio, liberando tensiones y cuidando de sí misma, como tanto aconsejaba a sus seguidoras en redes. En casa se respiraba un aire de normalidad y esperanza. Su madre la acompañaba aquella mañana en el hogar familiar del barrio El Bosque, en la zona occidental de Cúcuta. Nadie podía anticipar la tragedia que estaba por desencadenarse. Poco después de las 8 a.m., el timbre de la casa sonó. Afuera, ante la reja, esperaba un hombre con una caja entre las manos. Vestía una chaqueta oscura deportiva con franjas blancas, jean y gorra roja, la indumentaria común de un repartidor a domicilio. Dijo que traía un regalo para María José. Quizá era un detalle sorpresa de algún admirador o el envío de alguna marca con la que colaboraba. En cualquier caso, no había motivo aparente para desconfiar. María José, con naturalidad plena,
salió al anteporche para recibir la entrega supuesta. El sujeto le extendió la caja de chocolates envuelta para regalo y ella la tomó con curiosidad. Se cruzaron apenas unas cuantas palabras corteses, un intercambio fugaz. En ese instante, cuando María José giraba levemente como para volver a entrar en casa, la atmósfera cambió de golpe. El falso domiciliario desenfundó un arma que llevaba oculta y, sin dar espacio a reacción, le disparó a quemarropa. El primer balazo la alcanzó en el rostro, seguido de otros 2 disparos certeros al cuerpo. Todo ocurrió en cuestión de segundos, un parpadeo violento en la quietud de la mañana. Los 3 estampidos rompieron el silencio del vecindario. María José se desplomó sobre el piso de la terraza sin siquiera poder articular un grito. Desde el interior de la casa, su madre presenció la escena con absoluto horror, un horror inimaginable. Un alarido desesperado brotó de su garganta al ver a su hija tendida en un charco de sangre inerte. Aquella súplica de auxilio rasgó el aire. «Ayuda, por favor», clamó mientras el atacante huía de la escena. El sicario, habiendo cumplido su cometido, salió corriendo de la escena con la frialdad de quien apaga una vida como si nada. La caja de chocolates quedó tirada, muda testigo del engaño mortal. En las imágenes borrosas captadas por una cámara de seguridad del barrio, se ve al asesino saltar un charco y perderse calle abajo, llevándose consigo el arma humeante. María José, entre tanto, yacía inmóvil. Tu madre se arrodilló a su lado entre sollozos incontenibles, abrazando el cuerpo aún tibio de su hija en un intento imposible por traerla de vuelta. Los vecinos, alarmados por las detonaciones, salieron a la calle sin poder creer lo ocurrido, encontrando a esa muchacha luminosa que tantas veces habían visto sonreír, ahora sin vida, en el umbral de su propio hogar. La muerte fue instantánea. Un examen forense posterior confirmó que María José Estupiñán murió en el acto a causa de las heridas de bala, sin siquiera alcanzar a ser trasladada a un hospital. El sicario había cumplido su objetivo con precisión de verdugo. La claridad de la mañana reveló una escena devastadora: maletas listas que nunca llegarían a destino, sueños truncados de golpe y una madre cubierta de lágrimas y sangre, meciendo el cuerpo de su hija entre sus propios brazos. En aquel porche de la casa familiar donde quizá la noche anterior habían celebrado la noticia del fallo judicial favorable, ahora reinaban el silencio y la desolación. Un rayo de sol iluminaba tenuemente la puerta entreabierta donde la vida de María José se había apagado sin aviso. La noticia del asesinato entonces corrió como pólvora. En cuestión de horas, el video del crimen, difundido en redes sociales, y las circunstancias atroces del engaño generaron conmoción en todo el país. ¿Cómo era posible que, a plena luz del día, en la seguridad aparente del hogar, sucediera algo así? Las preguntas y la rabia comenzaron a aflorar mientras Cúcuta quedaba sumida en la consternación. Pero para la familia de María José, ese amanecer trágico apenas marcaba el inicio de un dolor infinito y de la búsqueda incansable de justicia. El asesinato de María José Estupiñán desató inmediatamente una intensa movilización de las autoridades. La escena del crimen fue acordonada e investigadores policiales llegaron al lugar, recogiendo la caja de chocolates abandonada, los casquillos de bala y las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas. Desde el primer momento, los indicios apuntaban a un feminicidio premeditado. No se trató de un robo ni de un ataque al azar.
sino de la ejecución específica de una mujer joven, aparentemente por motivos ligados a su género y a su vida personal. El modus operandi, el disfraz de repartidor y el engaño del regalo indicaba planificación. Las autoridades centraron sus pesquisas en el entorno cercano de la víctima y pronto una hipótesis cobró fuerza. El principal sospechoso era la expareja de María José. Tenemos varias informaciones que estamos verificando. Ya Policía Judicial ha empezado a realizar las actividades propias para lograr la identificación y dar el paradero de esta persona que ultima contra esta joven. La historia detrás del crimen proporcionaba un móvil claro. La Fiscalía recibió el expediente del caso de violencia intrafamiliar que María José había ganado apenas un día antes. La acechaba, la violentaba y ella puso en conocimiento ante las autoridades, hizo la denuncia, activó la ruta, solicitó la asistencia y solicitó toda la protección, la seguridad y sobre todo que ella pudiese gozar de una vida libre de violencia. El Estado colombiano le ha fallado hasta a esta joven. Los investigadores descubrieron la coincidencia escalofriante de fechas. El fallo que ordenaba la indemnización millonaria salió el 14 de mayo y el 15 de mayo María José fue silenciada a tiros, demasiado pronto para ser una mera casualidad. Sumado a ello, estaban los antecedentes de amenazas, las imágenes de marzo donde el exnovio la había amenazado de muerte ahora se volvían prueba crucial en la investigación. Para la policía de Cúcuta, no cabía duda de que el asesinato podía ser un acto de venganza o pasional. ¿Se trataría de un tema pasional? El posible sujeto que determinó el crimen está siendo buscado, declaró enfáticamente el general William Quintero, comandante policial metropolitano. Esto sugería que el exnovio habría orquestado el ataque, probablemente contratando a un sicario para consumarlo, evitando así parecer directamente involucrado. En efecto, las autoridades confirmaron que la expareja de María José ya estaba identificada plenamente e individualizada como sospechoso, aunque hasta el momento no se había efectuado capturas. Curiosamente y tristemente común en casos de violencia machista, este hombre no tenía antecedentes judiciales. Había ejercido su violencia casi de puertas para adentro, invisibilizado por la inacción del sistema hasta que fue demasiado tarde. Desde el día del crimen, su paradero se volvió desconocido. Agentes de la SIJIN, Policía Judicial, iniciaron operativos para dar con él mientras revisaban sus posibles cómplices, llamadas telefónicas y movimientos financieros. Se cree que al menos 2 personas participaron en el asesinato, el tirador y un segundo individuo que lo acompañaba. De acuerdo con testimonios que indican que 2 hombres tocaron el timbre aquella mañana, esa versión coincide con la naturaleza calculada del ataque, uno haciéndose pasar por repartidor y otro quizá fungiendo de apoyo logístico o vigilante durante la huida. No obstante, los investigadores tampoco desecharon otras líneas. En los días posteriores surgió la especulación de si el homicidio de María José podía estar relacionado con otro hecho violento reciente en la región. Semanas atrás, un hombre con quien ella habría tenido una breve relación sentimental fue asesinado en un ajuste de cuentas de tipo criminal en Villa del Rosario, otro municipio cercano a Cúcuta. Algunas voces preguntaron si ambos crímenes podían estar conectados en una red de venganza. Sin embargo, las autoridades locales pronto descartaron esta teoría por falta de indicios sólidos. No pareciera que estuviera relacionado con este caso particular, aclaró el general Quintero enfatizando que la hipótesis del exnovio celoso y violento era la que cobraba mayor fuerza. Todas las miradas, pues, quedaron puestas sobre ese antiguo amante convertido en presunto instigador de un feminicidio. Mientras la investigación criminal avanzaba,
La noticia de la muerte de María José provocó una ola de indignación y dolor en la sociedad. Apenas trascendió la identidad de la víctima, una joven estudiante, modelo, influencer reconocida, las redes sociales se llenaron de mensajes de consternación. El nombre de María José Estupiñán se convirtió en tendencia nacional, acompañado de hashtags como Ni una menos y Justicia para María José. En Cúcuta, sus compañeros universitarios y profesores quedaron atónitos. La Universidad Francisco de Paula Santander emitió un comunicado solemne repudiando el crimen, que apagó los sueños de una de nuestras jóvenes, y expresando sus condolencias a la familia, se organizaron homenajes espontáneos. Cientos de personas acudieron a una velatón, vigilia con velas, en la noche del 16 de mayo, reunidos frente a la casa donde ocurrió el asesinato para honrar la memoria de María José y exigir respuestas de las autoridades. En sus rostros, iluminados por la tenue luz de las velas, se reflejaba la mezcla de tristeza y rabia compartida por una comunidad entera. Los carteles en la vigilia rezaban mensajes como "No más impunidad" y "¿Quién cuida a las que denuncian?". Colectivos de mujeres y organizaciones feministas tomaron el caso como estandarte de lucha. La Corporación Mujer Denuncia y Muévete, un colectivo de Cúcuta dedicado a apoyar víctimas de violencia de género, alzó su voz a través de su directora, Alejandra Vera. Vera pronunció palabras contundentes en televisión nacional. El Estado colombiano le ha fallado a esta joven, afirmó, explicando que María José hizo todo lo que el sistema le pedía. Denunció, aportó pruebas, pidió ayuda, pero aún así la dejaron morir. Según esta activista, el brutal asesinato de María José es el resultado de un sistema que normaliza la violencia contra las mujeres. Sus declaraciones resonaron ampliamente. Ella, como miles, cumplió con su deber de denunciar, pero no hay medidas efectivas de protección, no hay seguimiento a los agresores, no hay refugios suficientes. Las mujeres quedan completamente desprotegidas y los perpetradores lo saben. Las duras palabras de Vera encapsularon el sentimiento colectivo. La indignación no era solo contra el asesino, sino contra todo un aparato institucional que no pudo evitar otro feminicidio anunciado. Figuras del poder público también manifestaron su repudio. Magda Victoria Acosta, presidenta de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, lamentó el suceso ante los medios. Era una mujer joven, emprendedora, con toda una vida por delante, pero esos sueños se vieron truncados como los sueños de muchas mujeres en este país, dijo con voz consternada. Acosta enfatizó que este crimen enluta no solamente a una familia y a Norte de Santander, nos tiene que enlutar como sociedad entera. Prometió vigilar de cerca que la justicia actuara con diligencia, que este homicidio no quede en la impunidad y que los responsables paguen por sus actos, sentenció. En los días que siguieron, la presión pública fue en aumento. Las calles de Cúcuta vieron marchas de mujeres vestidas de luto, sosteniendo fotos de María José y de otras víctimas de feminicidio, exigiendo ni una más. En Bogotá y otras ciudades, colectivos realizaron plantones frente a sedes judiciales clamando por protección efectiva. El caso de María José Estupiñán ya no era solo una noticia local, se convirtió en símbolo del flagelo de la violencia de género en Colombia. Diversos medios internacionales cubrieron la historia, subrayando la falla sistemática en la protección de mujeres que denuncian a sus agresores. Las estadísticas daban contexto a esta tragedia. Colombia viene experimentando un alza preocupante en feminicidios. Solo en 2024 se registraron más de 700 asesinatos de mujeres por razones de género, el peor año en casi 8 años. Esto equivale a que aproximadamente
Cada 28 horas una mujer es asesinada en el país por el hecho de ser mujer. Una cifra escalofriante que evidencia una verdadera emergencia social. Las organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch han advertido que la violencia de género en Colombia es generalizada y que los perpetradores raramente son llevados ante la justicia, generando un clima de impunidad que perpetúa el ciclo violento. En cuanto a la investigación del asesinato de María José, al cierre de este capítulo todavía se espera un avance decisivo. Cada día, su familia clama porque las autoridades capturen al autor intelectual y material de este crimen atroz. No descansaremos hasta que haya justicia, declaró su hermana entre lágrimas durante el funeral celebrado el 16 de mayo en el cementerio regional de Cúcuta, donde María José fue despedida entre multitud de amigos, seguidores y ciudadanos solidarios. Colombia entera observaba con atención y enojo contenido, consciente de que este caso pone a prueba la voluntad del Estado para proteger a sus mujeres y castigar a los agresores. Estamos consternados. De alguna otra forma se requiere que todo se esclarezca y que haya una justicia. Los últimos reportes indican que la policía continúa tras la pista del exnovio prófugo. Se han difundido retratos y se ha pedido colaboración a Interpol ante la sospecha de que pudiera haber cruzado la frontera hacia Venezuela, aprovechando la cercanía. No hay lugar lejano ni escondite que detenga el clamor por la verdad. Cada nuevo dato que surge, un número telefónico rastreado, una recompensa ofrecida por información, un testigo que aporta una descripción, alimenta la esperanza de que pronto se logre la captura. Sin embargo, la detención del culpable por sí sola difícilmente apaciguará el dolor ni resolverá el problema más profundo que este caso ha desnudado. La indignación nacional que provocó el asesinato de María José sigue vigente, transformándose en demanda. Que ninguna otra mujer tenga que sufrir su destino, que ninguna otra denuncia sea ignorada, que ningún otro regalo traiga consigo la muerte. En la estremecedora historia de María José Estupiñán se entrelazan la luz y la sombra de la realidad colombiana. Por un lado, vemos a la joven llena de sueños, la hija amorosa, la estudiante brillante y la emprendedora optimista que imaginaba por un futuro luminoso. Por el otro, enfrentamos el rostro más oscuro de la violencia machista, ese mal que acecha en silencios cómplices y gestos cotidianos que convierte el amor en amenaza y termina cegando vidas con desencarnada frialdad. La vida de María José fue un hilo de luz atravesando una noche tormentosa. Brilló intensamente, inspiró a quienes la rodeaban, pero finalmente fue apagada por la mano cruel de quien quiso silenciar su voz. Este caso nos obliga a mirar de frente a nuestros demonios sociales, de entender cómo la violencia irracional puede arrebatar la inocencia en un instante. En el caso de María José, la realidad supera la ficción con un acto de maldad planificada que ninguno de sus seguidores en redes hubiera podido imaginar. Queda en el aire la pregunta dolorosa: ¿qué más podría haber hecho para salvar su vida? Hizo todo lo correcto, confió en la justicia, luchó por sus derechos y aún así el destino, o más bien la ausencia de protección efectiva, la traicionó. Su historia personifica a tantas otras mujeres cuyas denuncias se archivan sin eco, cuyos agresores rondan libres hasta consumar las amenazas. Entonces, cada nombre, cada fotografía en blanco y negro levantada en una marcha es un recordatorio de que como sociedad estamos fallando.
En la intimidad de su hogar queda el hueco imposible de llenar, la silla vacía que en últimas duele en lo más profundo del alma. En ese teléfono que ya no recibirá sus mensajes alegres, la risa que se apagó en aquellos pasillos que antes recordaban su nombre con más viveza. Una madre, una hermana o unos amigos, todos lloran hoy a la mona que se fue demasiado pronto. Y en las calles, en las aulas y en las pantallas resuena su legado involuntario, la urgente necesidad de cambiar esta historia, que la muerte de María José no sea en vano. Claman muchas voces, entre esas mi propia voz. Espero que, en últimas, esto sea un punto de inflexión para reforzar las medidas de protección que hay hacia las mujeres, para creerles cuando se hace una denuncia, para acompañarlas antes de que sus nombres engrosen esas estadísticas macabras que hoy nos duelen sobre feminicidios. En medio del dolor, también emergen, sin embargo, gestos de esperanza que vale la pena recalcar. La solidaridad de quienes alzaron una vela en su memoria, la empatía de quienes transformaron la indignación en acción, los movimientos que exigen con más fuerza que nunca, ni una menos. Tal vez allí radica la única luz posible en esta tragedia, en la unión de una comunidad que no olvida, que pronuncia el nombre de María José Estupiñán una y otra vez, para mantenerlo vivo, para exigir justicia, para que su historia se convierta en semilla de un verdadero cambio. En la última página sobre este caso quedan las imágenes que para mí sin duda son imborrables. Una joven sonriente posando para la cámara con el sueño de ser presentadora. La misma joven indefensa ante un hombre que llega con una caja de chocolates y la mirada llena de oscuridad. Una madre gritando de dolor bajo el sol de la mañana. Una multitud encendiendo velas al caer la noche. Sueños truncados, sí, pero nunca olvidados. María José Estupiñán ya es símbolo y también es memoria. Que su destino nos conmueva a todos, nos indigne, pero sobre todo nos obligue a actuar. Solo así su recuerdo trascenderá de tragedia personal a impulso colectivo, para que algún día abrir la puerta en casa no sea nunca más un acto de valentía para una mujer en cualquier parte del mundo. Espero que estas palabras finalmente reflejen qué es lo que sentimos cuando se hacen este tipo de casos de True Crime, porque solamente tiene un único objetivo, y es generar conciencia sobre la vida y generar esa conciencia que nos invite a sí mismo a cuidar del otro. Hasta aquí va el video de hoy, mi querida leyenda. Si te gustó la investigación, por favor déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir. O también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en mis redes sociales, Test Misterios en Instagram, si quieres saber sobre mi vida o si quieres seguir viendo contenido de True Crime. En mi Instagram soy Test Misterios, o en mi TikTok Test Misterios, o en mi página de Facebook Test Misterios. Allí podrás seguir viendo más contenido de True Crime. Y sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.